código de error que es común en lavadoras, lavavajillas y secadoras, en general de todas las marcas, es aquel que aparece en la pantalla del electrodoméstico, el código H20, o mejor dicho, H2O, que es el símbolo químico del agua. En esencia, este código de error, que en algunos casos puede ser sustituido por el encendido de una luz verde o roja del grifo, en la pantalla identifica un problema relacionado con una dificultad del electrodoméstico para cargar agua. En presencia de este error, el electrodoméstico puede comportarse de manera diferente. Es decir, podría suceder que, por ejemplo, el lavavajillas comience a cargar agua regularmente y después de algunos minutos aparezca en la pantalla el código de error o se encienda o la luz del grifo, pero el lavado continúa avanzando. Se lleva a cabo hasta el final, por lo tanto, se concluye regularmente a pesar de haber señalado este código de error en la pantalla. En otros casos, podría suceder que se inicie la fase de carga de agua, se señale el error y después de algunos minutos, el electrodoméstico se detenga, se bloquee, por lo tanto, el lavado no continúa. También podría suceder que este comportamiento ocurra de manera intermitente. Es decir, algunas veces el lavado se completa y otras veces no se completa. Para comprender la razón de este comportamiento diferente, es necesario considerar el aspecto que regula precisamente la carga de agua. En esencia, la lavadora, el lavavajillas y la secadora tienen un sistema de programación que establece que la carga de agua, es decir, alcanzar el nivel máximo del tambor, se logre en un tiempo máximo preestablecido. Si transcurre este lapso de tiempo y no se ha alcanzado el nivel máximo del electrodoméstico, se detiene. Sabemos, por lo tanto, que este código de error está determinado por un problema relacionado con la carga de agua. La carga de agua puede ser ralentizada por varios factores. El primero, un grifo de agua posiblemente cerrado o tal vez no completamente abierto. Como segundo problema, podríamos tener una baja presión de la red de agua. O también podríamos tener una manguera de carga ligeramente estrangulada. Otro problema podría, en cambio, referirse al pequeño filtro de entrada que se encuentra en la manguera de carga, en el punto donde se enrosca la manguera al grifo del agua, y también eventualmente al pequeño filtro que está ubicado en la parte de entrada de la electroválvula. Del defecto también puede ser responsable la electroválvula. En buena sustancia, la electroválvula, aunque esté funcionando, entonces se alimenta regularmente y funciona. Por lo tanto, deja pasar el agua, pero no deja pasar al no abrirse completamente. No deja pasar completamente el agua. Y por lo tanto, la cantidad de agua que llega al interior del electrodoméstico es baja y se devuelve este código de error. Finalmente, el último problema puede ser generado por la tarjeta electrónica, que como en todos los casos, en todos los códigos de error, puede ser la responsable de la manifestación del defecto. Por lo tanto, los controles que debemos realizar para restablecer dicho defecto son primero verificar que el grifo del agua no esté cerrado o no esté totalmente abierto. El segundo, verificar la presión del agua. Entonces, en buena sustancia, podríamos verificarla abriendo otro grifo. Y si la presión del agua es normal, debemos verificar si desde el tubo en el cual entra al interior del lavavajillas, o de la lavadora o de la lavasecadora, el agua entra de manera abundante. Por lo tanto, debemos desenroscar el tubo que se conecta al electrodoméstico, de manera que luego abramos el agua y veamos desde este tubo entonces si sigue saliendo de manera normal, es decir, con la cantidad adecuada. En caso de que no salga de manera adecuada, podría haber un problema. En efecto, en el filtro de entrada del agua que podríamos eventualmente luego verificar, controlar. Si en cambio el agua sale de manera normal, no nos queda más que ir a controlar el pequeño filtro
que se encuentra en el conector del lavavajillas o de la lavadora o de la lavasecadora. Entonces, en este caso, una vez que hemos desmontado el conector, debemos extraer con unas pinzas el pequeño filtro que luego procederemos a limpiar. Si hasta este punto todo es regular y por lo tanto hemos verificado obviamente también si en el tubo había alguna obstrucción que impedía obviamente el paso del agua. Debemos verificar si la electroválvula permite el paso regular del agua. En este caso deberíamos, es decir, cuando todo el resto es normal y funcional, deberíamos sustituir la electroválvula. Pero antes de sustituirla eventualmente podemos hacer una prueba para verificar si el paso del agua a través de la electroválvula ocurre normalmente. Para hacer esto, por lo tanto, desmontaremos la electroválvula y una vez desmontada la electroválvula, debemos conectarla al tubo de carga y alimentarla con un sistema de alimentación directa y después de haber abierto el grifo del agua, deberíamos constatar si la salida de agua de la electroválvula corresponde a la salida que hay normalmente del grifo. En este caso, podríamos entonces establecer si la electroválvula es el problema, que hace que se verifique el código de error y por lo tanto ir a reemplazarla eventualmente. Podría, en cambio, no ser un problema de la electroválvula. El problema entonces se debería atribuir a un problema de la tarjeta electrónica.